¿Qué sucede con la ola de violencia que ha afectado a los guatemaltecos en los últimos días? ¿Y por qué las extorsiones siguen sin freno pese a los operativos que realiza el Ministerio de Gobernación? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFAcorralados. A continuación la nota sobre el ataque a los taxistas. Durante los operativos se localizaron en las viviendas de los sicarios armas de fuego y municiones. En las bolsas de color negro y costales la policía también localizó fusiles AK-47. Las fuerzas del orden ingresaron con uso de fuerza a las viviendas de los pandilleros, responsables de los ataques armados en contra de los pilotos de taxis. El grupo policíaco descubrió un altar de la Santa Muerte. Aquí los pandilleros, según expertos en temas de pandillas, este tipo de rituales, los sicarios piden por medio de oraciones satánicas dinero y poder, y entregando el alma de sus víctimas que asesinarán. En los allanamientos se capturaron a 4 pandilleros. El Ministerio Público localizó en las viviendas también motocicletas que son utilizadas para cometer los hechos violentos. También se localizaron teléfonos celulares que serán analizados por las fuerzas del orden para determinar qué llamadas y mensajes tienen sobre las órdenes de los líderes para ejecutar los hechos armados. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Seguimos de cerca los acontecimientos violentos que se han suscitado desde ayer con el ataque a 4 unidades de taxis en donde fallecieron 5 pilotos, algo que consternó a la sociedad y que hoy pues continúan realizándose allanamientos operativos para dar con los responsables. El mismo ministro de Gobernación hace unos instantes en Noticiero Guatevisión aseguraba que hay planes y que ellos esperan incluso una respuesta más agresiva por parte de las pandillas que llevan a cabo estas extorsiones. Ese es el primer tema de la noche, SFAcorralados, es la etiqueta. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Bueno, acá hemos hablado muchas veces de la violencia, hemos hablado también del ataque que estas pandillas hacen cuando un comerciante, un piloto, se niega a pagar la extorsión. Ayer nosotros fuimos testigos de cómo la violencia pega y pega muy fuerte y qué se puede hacer o cómo se puede explicar ese repunte de violencia o es una cuestión de percepción, Philip, por los lugares en donde suceden estos hechos. Vean, lo que pasa es que cuando analizamos los indicadores cuantitativos, por lo menos los del 2016, primer año de gobierno del presidente Morales, la tendencia hacia una reducción en la cantidad de asesinatos se sostuvo. Incluso cuando vemos los indicadores de otro tipo de hechos delictivos, en materia, por ejemplo, de denuncias de robo de celulares, robo de viviendas, incluso robo de vehículos, la tendencia ha sido a la baja. La gran excepción a la norma ha sido el delito de las extorsiones. El delito de las extorsiones se ha disparado en los últimos 4 o 5 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí es donde se genera el divorcio entre dato cuantitativo y percepción. Cuando en una misma mañana resulta que hay 3, 4 casos de taxistas asesinados, baleados, que ocurre 2, 3 días después de que en un centro comercial asesinan al propietario de un bus, que asesinan a pilotos de bus. La sumatoria de estos hechos que generan un gran nivel de consternación social genera la percepción de que la crisis de seguridad se agudizó, aun si los números no me dicen exactamente eso. Lo cierto es que eventos como el de hoy justamente contribuyen a generar esa sensación de zozobra de decir hay un contraataque de las pandillas o el fenómeno delictivo está dando un paso, que es de la extorsión o del chantaje puramente dicho, de la exacción violenta, que es cuando yo digo págueme un impuesto, etcétera, etcétera, a efectivamente ya tomar medidas violentas como es el asesinato de los pilotos. Entonces, eso creo yo que es la primera característica de lo que estamos viendo, es las estructuras criminales reaccionando a muchos de los operativos que las mismas fuerzas de seguridad han llevado a cabo en los últimos 8 meses, 10 meses, y que en esa reacción se generan estos hechos de violencia de alto impacto social que contribuyen entonces a generar la percepción de que hay una enorme crisis de inseguridad. Ahora, Estuardo, el ministro argumentaba que ellos esperan incluso
una respuesta agresiva por parte de las pandillas, de los extorsionistas, al verse algunas de estas agrupaciones criminales desarticuladas en operativos que se han realizado semanas anteriores. ¿Es esto algo que debemos esperar? Creo que el ministro ha de tener una inteligencia muy bien afinada para afirmar lo que está afirmando. De hecho, lo dudo, pero supongamos que eso es cierto. Y si sabe que va a haber un repunte, entonces, ¿cuáles serían las acciones para que ese repunte no se dé? Pero más que lo que diga el ministro y supongo su magnífico equipo de inteligencia que ha de tener ahí funcionando a cabalidad en estos momentos, lo que más me sorprende a mí es la ausencia del presidente Jimmy Morales. Que no ha tenido actividad pública, no se ha pronunciado en este tema. Exactamente, cuando estamos siendo atacados por la delincuencia, cuando este es uno de los grandes temas. Miren, más allá si la ley indígena, si las comisiones de postulación, si el debate en el Congreso, si mayas, chincas, garífunas, si los magistrados de la Suprema y todo esto, aquí tenemos un atentado contra la vida. Y la primera función constitucional del Estado, en este caso representado pues en la unidad nacional por el presidente, es la defensa de la vida. Ese es lo primero que la Constitución le demanda al presidente de la República y ese es el primer compromiso de juramento para un presidente. Entonces, lo más sorprendente aquí es la ausencia, la invisibilización del presidente Jimmy Morales. Algunos preguntarán, ¿y qué puede el presidente Jimmy Morales en este momento resolver ante el tema de violencia? Es que él no tiene que resolver, pero él tiene que salir al frente por una razón sencilla. La mayoría de casos donde hemos tenido estos problemas, donde ha habido casos de ataque y todo eso, la representación de unidad nacional que tiene el presidente es muy importante. Además porque ya se había pedido, además porque en cierta área de Misco ya se había tenido un problema, específicamente con los buses y luego en el área de Misco, pero más de San Juan, Zacatepeques, al final a San Juan, en Ciudad Quetzal, la misma gente de transporte le había declarado la guerra a los extorsionistas. Además, mucho de esto viene saliendo de las cárceles. Además, se necesita que la población pues vea una dirección, vea un apoyo. Y en términos puramente, si querés, de percepción, pero el representante de la unidad nacional, con el liderazgo que el puesto le exige, si lo tiene o no lo tiene, esa es otra. Pero él debe entrar. Pero él es el que está en este puesto, eso se llama liderazgo posicional. La posición en la cual está el presidente Jimmy Morales le exige en estos momentos salir al frente y decir y asegurarnos por lo menos que van a haber acciones. Que salga el ministro, va a decir, fíjate que esto se va a poner peor. Por favor. No tranquiliza a la población. No, entonces la zozobra, aparte de las extorsiones, que sí es lógico, ¿por qué? Porque hay una reacción de la criminalidad. Sí se puede poner peor, pero entonces necesitamos la certeza, la seguridad, la ciudadanía en esa defensa de la vida. Muchos guatemaltecos, Story Philip, han conocido el tema de las extorsiones por los diferentes reportajes que se realizan, pero hoy tuvimos la oportunidad de escuchar un diálogo, una interacción entre un extorsionista y un taxista por un audio que circuló en diferentes redes sociales, donde vemos cómo se expresan estos delincuentes y cómo amenazan a sus víctimas. Escuchemos. Pero fíjate vos de que sí, la verdad, ponerle, ya nos ha llamado una vez y... hablar más cerca porque no te escucho. Va, mira, pues ya lo habíamos hablado con vos una vez y te he hablado con los otros dos chavos, vamos, ahí sí que es rollo de cada quien. Pero sí, vos fíjate que no miramos nada seguro de ustedes, que ponerle aquí nos vienen a vacunar. Mira, pues aquí vienen paneles, ponerle, y a nosotros nos baja bastante. Vaya, ya te entendí. Eso déjamelo a mí, solo me confirman ustedes, ahí van a ver lo que va a pasar por ahí no dejo. Que eso ya lo tenemos claro, de que ahorita nomás ustedes comiencen a cancelar, les sacamos la dejo. Va, ¿y cuándo va a ser el pago? Es lo que tenemos duda, que nosotros no hemos trabajado, para serte sincero. Mañana las dan, ¿me entendés? Para que miren de que sí van a colaborar, porque a mí yo te voy a decir una cosa, si no colaboran ahí dejarlos, les vamos a ir a sacar la
Pero yo sé por qué te estoy hablando y todo, va viejo, porque eso es de la casaca más que todo, ¿me entiendes? Sí, bueno, pues lo que estamos tratando es evitar eso, vamos. Porque es la No, eso es lo que estamos tratando, vamos, de que ya no pase nada entre nosotros, va, y colaborarles a ustedes, pero sí, fíjate que está algo jalado, no sé si nos da chance para el miércoles, con seguridad está tu billete. Tranquilo, eso te digo, si van a colaborar, pretenden tranquilos. Yo no lo mira, me dijeron el lunes. Hasta el lunes le estoy hablando. A las 11 te lo voy a dejar, pues ya viste. Nosotros somos personas también, viejo. No, yo sé, ponerle se te agradece, vamos. Somos personas, pero del lado malo también somos basuras. Así No, de plano. claro. Sí, mono, de plano. Ay, cualquier onda, mira, pues cualquier onda, si les llegan a subir un teléfono o algo, solo agarrar el número de mi compadre, la calle le decís, más que todo, ella sabe qué onda, ¿me entendés? Sí, porque... Ya sabe a dónde caerte, viejo. Si él sabe qué hacer, más que todo, le decís dónde te va a caer con moto y con un patojo a que le saque la al que te ande azorrando, viejo. Ahora, porque fíjate que ese es el temor que todos tenemos, vamos, estamos pagando dos y es el miedito que todos tenemos, ¿no? Bueno, usted escuchaba este diálogo, estas amenazas de un extorsionista hacia un piloto de una unidad de taxi. Esta es la realidad que viven muchos guatemaltecos a diario y cuando se niegan a hacer efectivo ese pago, pues ya ve usted la respuesta. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Acorralados, y hablaremos de este video, de este audio, luego de la pausa. ¿De quiénes somos los que estamos dispuestos a entrar a un debate serio sobre las reformas constitucionales y que realmente integre estas reformas constitucionales a todos los sectores y en especialmente a los pueblos indígenas? Se están muriendo del miedo y por eso es que se ponen aquí a dar gritos y a decir cosas equivocadas. Estamos ante un tema importante para el país. Comenzamos mal, presidente, porque desde la mañana tuve que venir y pedir que dejaran entrar a los líderes ancestrales. Tampoco le da el derecho a otros diputados decir de que son por cuestiones racistas o decir o tratar la manera de decirle al pueblo de Guatemala de que en la Constitución no se reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Le quiero decir a la población. Regresamos a Sin Filtro y usted escuchaba las declaraciones de los diputados, que será parte de nuestro segundo gran tema de la noche. A la media hora hablaremos de lo que sucedió en el Congreso de la República, donde la votación de las reformas constitucionales siguen en suspenso. Pero antes de llegar a ese tema, sigamos con esto de las extorsiones, que cuando uno escucha el audio de esas amenazas en donde te dicen si no pagas, te va a visitar alguien con la moto y es una amenaza de muerte. Esta realidad, muchas veces sufridas por los guatemaltecos, pareciera que no tiene una respuesta real y concreta por parte de las autoridades. ¿Por qué? ¿De dónde emanan estas coordinaciones, estos delitos? Vean, por pura teoría de probabilidades, yo podría apostar un café a que esa llamada salió de alguna cárcel. Sí. ¿Por qué por teoría de probabilidades? Porque de acuerdo a datos del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, el 85% de las llamadas de las extorsiones salen justamente de los presidios en Guatemala. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hemos visto durante el último año, las semanas en las que no había jueves de CICIG, había jueves contra extorsiones. Solo el año pasado me acuerdo de por lo menos unos 4 o 5 operativos masivos de parte de Policía Nacional Civil y Ministerio Público para capturar clicas en masa de las principales pandillas juveniles del país, que se dedican a ser los ejecutores operativos en el terreno de las amenazas de las extorsiones o ser quienes cobran el impuesto de guerra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Si yo estoy capturando a todas estas clicas en la calle, los mando a la cárcel, pero no tengo la capacidad de ejercer control efectivo sobre los presidios, lo que ocurre es que los líderes de las clicas y de las pandillas que ya están en la cárcel siguen llamando y extorsionando a los pilotos de transporte, taxistas, comerciantes, ciudadanos en lo individual. Y lo que termina ocurriendo, que es el siguiente paso, es si no se hace una política de integración social en los barrios marginales, que es donde se concentra la gran parte de la actividad de las pandillas juveniles, que básicamente lo que hagan es quitarle el caldo de cultivo
a las pandillas o de donde los jóvenes que no tienen acceso a oportunidades, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a una recreación sana y digna, se vuelven proclives entonces a integrar las pandillas. Entonces, si el Estado no llena esos dos vacíos, porque esto es un asunto puramente de vacíos de Estado, que es tomar control de las cárceles y generar las condiciones para que los jóvenes no se integren a las pandillas juveniles, esto es un ciclo vicioso, porque lo único que estoy haciendo es estoy metiendo más gente a la cárcel, pero las condiciones estructurales que facilitan o que explican las causales macro de este fenómeno, no las estamos atendiendo. Se siguen dando. Estorro, aquí en este programa has hablado no del sistema penitenciario, sino del caos penitenciario. ¿Qué se necesita realmente para tener el control de las cárceles? Y segundo, cuando Philip menciona integración social, eso es irnos un poco a la política de prevención del delito. ¿Qué se está haciendo en ese campo, incluso desde la sociología, desde la antropología? ¿Qué se puede aportar para unificar ese tejido social y que esas comunidades no sean víctimas o no sean reclutadas por estas pandillas? Bueno, para quienes vivimos en un área de alta peligrosidad, yo vivo en una zona 18, siempre lo he dicho, y lo digo porque tengo el laboratorio ahí, vivo dentro del laboratorio en estos casos. El programa para mí, abonando lo que decía Philip, pero pongámoslo en blanco y negro, no solo hagamos la política pública ok, eso es el blanco y negro, pero vamos a la acción, vamos al seguimiento de esto. Hubo en cierto momento un programa muy bueno que se llamó La Barrera de los 12. Lástima que ese programa se terminó. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a la Alameda, cuando vas a San Rafael, vas a Santa Faz, o te pasas al otro lado, a la zona 17, a Canalitos, o vas a La Maya, o te vas más hasta adentro, a todas las colonias de adentro, o aún a la orilla de la carretera, hay una cuestión muy interesante. El ser marero se vuelve aspiracional. O sea, los niños antes de los 12 años o a los 12 años, una de sus aspiraciones, uno de sus sueños no lo dicen, pero ya cuando platica uno con los niños y agarra confianza, ya te cuenta qué quieres ser cuando seas grande, pues el niño normal te va a decir que quiere ser bombero, o quiere ser doctor, o quiere ser policía. Aquí es bien curioso escuchar, y me gustaría decir como y empiezan a agarrar ese estiluchis de hablar, porque cuando escuchas hablar, y yo no sé por qué le hacen bip, bip, bip a la grabación, pónganla así como es, vivamos la Guatemala como es. Si el madero no le habla uno con bips, ¿verdad? Esos son tonteras. El madero no amenaza a uno con las mejores palabras que tiene. Escuchémoslo como es, porque esa es etnografía pura, esa es la realidad que vive el taxista y el cliente del taxista. Porque cuando agarran al taxista, no solo va el taxista, va también a quien le está prestando el servicio de transporte. Pero regreso a los niños. La Barrera de los 12 era un programa que daba. ¿Por qué? Porque los niños... Los mareros tienen hasta mejor conocimiento pedagógico, ¿verdad? Más allá de Piaget y más allá de sistemas Montessori, si ustedes quieren, pero ellos saben que si agarran a un niño a los 8 años, a los 12, 13, ya tienen un marero pero bien establecido. Y voy a poner un ejemplo de cuáles son las pruebas que le ponen a un niño. No estoy hablando de jóvenes ni adolescentes. El caso clásico de este niño que tenía que pasar una de las grandes pruebas. Y una de las grandes pruebas es matar a alguien en presencia de... Nosotros nos quedamos aquí, vos vas a matar a aquella persona que está allá, aquella de corbata corinta, camisa celeste y traje negro. Lo vas a matar y nosotros tenemos que verlo. Entonces a este lo pusieron a matar a un chofer. Y son menores de edad, porque los menores de edad, además por la ley, son inimputables. Los mareros conocen mejor la ley que creo que los diputados están alegando las reformas constitucionales. Y entonces, él no lo hizo. ¿Qué pasó? Lo tiraron del puente de Belice. Ahora, ese fue un caso que todos conocimos. Ese caso que todos recordamos. Y yo quiero preguntarte, ¿puede llegar a ser aspiracional para un joven, un niño, un adolescente en vulnerabilidad, el querer ser un pandillero? Ver que se cometen esos hechos de violencia como vemos en las imágenes con la cinta amarilla y que no capturan a ese pandillero, incluso ese pandillero se vuelve una figura de rebeldía para ese niño. ¿Cómo llegamos a que eso sea un modelo? Para nosotros no, porque somos las víctimas, pero para el niño
es un héroe. El marero es un... Por eso es que dicen los tuiteros, pero mire usted, estos parecen gremlins. Se agarra uno, se agarra dos y salen 10, se agarra 10, salen 40. ¿Sí? ¿Por qué? Tienen alta capacidad de reproducción, alta capacidad de captación de nuevos mareros, tienen alta capacidad de autofinanciamiento, tienen lenguaje propio, tienen una jerarquía. Cuando miras todas las características de una estructura antropológicas social de pertenencia. Sí, entonces el niño quiere pertenecer. De hecho, el niño para poder entrar primero le meten una pateada espantosa. Y el niño sabe que tiene que pasar eso porque tiene que quedar, porque aspira después a ser el líder. Uno de los grandes desarrollos de los mareros es liderazgo. Y parecerá una contradicción entre liderazgo y mareros, pero es impresionante. Y quien falte a ese concepto de liderazgo lo paga con su vida. O sea, tienen reglas bien establecidas de cómo se paga. Cuando ustedes mencionan sentido de pertenencia, estos niños, estos jóvenes, ¿no tienen un sentido de pertenencia a su comunidad? Es que por eso les digo, cuando vemos dónde están las zonas en donde hay un caldo de cultivo para las pandillas, y esto ocurre así en Honduras, Salvador, Guatemala, México y en Estados Unidos. Esta es una tendencia regional. Son zonas marginales donde se reproducen una serie de características socioeconómicas muy particulares. Por ejemplo, son zonas en donde hay altos niveles de pobreza, donde hay pocas oportunidades de desarrollo, en donde tiende a haber mucha anomia social. Por anomia social quiere decir que, por ejemplo, las familias están desarraigadas, que hay mucho conflicto local, que no hay calidad de servicios públicos. Y luego también, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado, que debería de ser ahí un poco el articulador de una política de prevención, no existe o no tiene presencia efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños que de entrada viven en condiciones económicas complicadas, en condiciones sociales complicadas, resulta que van a la escuela y se topan con que en la misma escuela, por no haber una política de prevención, ya los compañeros de grados más altos ya están interrelacionados con las pandillas. Entonces los mismos compañeros empiezan a reclutar a los que vienen en grados más abajo. Segundo, las pocas zonas de recreación que hay, como no hay acompañamiento de seguridad ciudadana, esas zonas de recreación, el parque del barrio, la esquina, la colonia, las canchas de la colonia, se vuelven los focos de actuación de las pandillas juveniles. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos vacíos sociales, culturales e incluso económicos, porque la pandilla también hay un momento que se vuelve en una fuente de ingresos, empiezan a llenar todos los vacíos que las condiciones económicas y sociales son incapaces de darle a esos niños. Entonces, el niño, naturalmente, el menor, se empieza a sentir atraído por toda esa estructura de la pandilla. Y a eso agreguémosle una variable más, que la razón por la cual las mismas pandillas empiezan a reclutar cada vez más jóvenes no solo es por la maleabilidad del pensamiento del pandillero o del joven, sino que también es una estrategia de impunidad. ¿Por qué? Porque como los menores son inimputables en Guatemala, yo puedo mandar al menor de 14 años a que sea el que le vaya a pegar el balazo al taxista, que no le va a pasar nada. Claro. Que el que cobre las extorsiones. Que sea el que cobre la extorsión, porque si lo agarran con 10,000 quetzales en efectivo, no le pueden hacer nada. Entonces, por eso les digo, esto es un ejercicio que se tiene que hacer de forma integral, porque hay que generar o hay que combatir ese incentivo perverso de que las pandillas manden a los menores a cometer los actos delictivos. Pero también el Estado tiene que entrar. Y que entre el Estado implica, por ejemplo, que el Estado también ejerza control efectivo sobre las escuelas en las zonas rojas. Que el Estado recupere la capacidad de brindar seguridad en los espacios públicos. Porque así es como se empieza a construir el tejido social alternativo del mundo de las pandillas. Claro. Bueno, vamos a la pausa. SF acorralados al regresar. Varias preguntas aquí de los... tema de la noche, la votación en el Congreso de la República. Nos acompañará en un enlace el diputado Leonel Lira para que nos cuente qué sucedió en el Congreso y por qué no se avanzó. Bueno, nada en esa sesión. Regresamos con ese tema luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, gracias por seguir en su sintonía y por convertir el hashtag SF Acorralados y también SF Reforma en Duda, la conversación que tuvimos ayer, como tendencia en la red social Twitter. Gracias a sus comentarios y opiniones. Comenzamos esta segunda parte, esta media hora, con otro tema que es noticia de la jornada, la discusión de reformas constitucionales o la ausencia de discusión de las mismas, porque los diputados no votaron, se salieron del pleno y al parecer todo queda igual.
a como estaba en noviembre del año pasado. Para acompañarnos en esta conversación tenemos en un enlace en directo al diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala. Muy buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Ben. Buenas noches a todos los que nos ven por Guatevisión. Bueno, la primera pregunta, diputado, ¿qué sucedió hoy en el Congreso de la República? Usted que estuvo con su bancada, ¿qué pasó? ¿Por qué no se llegó a votar, a conocer la enmienda del polémico artículo 203? ¿Qué sucedió, diputado? Bueno, realmente lo que sucedió el día de hoy es que vimos una discusión que ya se trasladó a un campo ideológico. No vimos argumentos, por ejemplo, de decir las razones por las cuales está en contra de la jurisdicción indígena, digamos que no va a funcionar, que cómo se van a resolver los conflictos, que cómo se va a aplicar, para qué delitos y todo esto, sino realmente ya se trasladó a un campo ideológico. Ahí lo que pasó al final es que se rompieron acuerdos que se habían llegado con jefes de bloque, los cuales incluso hubo una mesa técnica donde se trabajó las reformas y las enmiendas, y entonces se rompió el acuerdo. No quisieron votar, querían incluso que no se conociera el día de hoy el famoso artículo 203. Se sometió a votación una moción para conocer las diferentes propuestas, porque hay creo que alrededor de 3 propuestas de enmiendas sobre el artículo 203, que básicamente lo único que cambian es forma de redacción, y no se logró ese voto, y no se logró simple y sencillamente porque hubo incumplimiento del famoso pacto que se había acordado. Por ejemplo, por la bancada oficial, ellos no votaron, hubo otra bancada, la bancada MR tampoco votó, y de esa cuenta pues es que algunas bancadas deciden retirarse. Nosotros como partido y como bancada Encuentro por Guatemala decidimos quedarnos, porque la discusión hay que darla, no la podemos estar evadiendo o no podemos estar evitando que se dé. Si hacemos la discusión y se entra a votar y se pierde el artículo, pues no podemos hacer nada, pero tenemos que entrar a esa votación y no vamos a alargar esto por tiempo indefinido. Diputado, según su percepción, ¿qué hizo que no se cumpliera el acuerdo de no aprobar, sino discutir las enmiendas del 203? ¿Qué cambió? Adelante, diputado. Bueno, hay 2 grandes cosas. La primera, como les he dicho ya, que se convirtió en una discusión ideológica, realmente se trasladó al campo ideológico. Incluso había personas arriba en el palco que se pidió que se retiraran porque eran personas que tenían apariencia extranjera y que decían que eso ya era una intromisión y eso. Y entonces se trasladó al campo ideológico. Esa es la primera parte. La segunda parte de lo que se dice en corrillos en el Congreso es que hay una molestia muy grande de parte de la bancada oficial, porque una bancada puso un amparo en contra de la creación de las comisiones extraordinarias, y pues la Corte dio el amparo provisional y ahorita están suspendidas, y que esa es la molestia que se tiene. Esas son las dos, digamos, las 2 razones por las cuales podríamos decir que no se entró ni siquiera a la discusión. Claro, adelante. El tema ideológico, el que prevaleció el día de hoy, y por eso fue que se hizo una discusión y se discutió la famosa moción para entrar a conocer las enmiendas, y al final no se conoció ninguna porque se perdió. Entonces, pero va por el lado ideológico de la discusión y la oposición al artículo 203. Leonel, buenas noches, te habla Estuardo Zapeta. Pues si fue por el lado ideológico, yo celebraría eso, porque ideología en el Congreso es casi nula o inexistente, ojalá en el concepto que yo entiendo ideología. Pero en la parte puramente práctica, ¿qué es lo que estamos discutiendo ahorita? ¿Votar lo que se dejó pendiente en noviembre? ¿Votar acerca de las reformas? ¿O en qué punto exactamente estamos en este momento? 50-42.
Buenas noches, Estuardo. Sí, básicamente estamos en el punto de como que nos quedamos el 28 de noviembre. Por eso es que el día de hoy Bueno, tenemos ahí algunos problemas de comunicación con el diputado Leonel Lira. Vamos a retomar este enlace en directo cuando se resuelva el problema técnico. Lo que expresaba el diputado Pero era... lo que quedó claro es que regresamos a noviembre 28. Estamos en el mismo punto. Estamos en ese noviembre punto 28. y en ese punto, antes de llegar a ese punto de votación, que de hecho la votación en noviembre 28 fue 103 votos. 103 votos se quedó. Y aquí, pero digamos, hoy estos días entraron reformas, entraron mociones hacia las reformas, que son las que yo tengo aquí, que al final hoy quedó 70-60 por ahí. Es que, vean, hay que hacer quizá una distinción. En noviembre se entró a votar los primeros 2 artículos de la reforma constitucional, que fueron los artículos del antejuicio, y ambos se improbaron porque no alcanzaron 105 votos. Y el del antejuicio no se vuelve a tocar. No quedó, ese ya está fuera. Bueno, entonces hay un tercer... A ver, en noviembre se entra a conocer el tercer artículo, que es el que introduce el tema de la jurisdicción indígena. Pero antes de votar por el artículo, hay un procedimiento previo que es entrar a conocer, discutir y votar sobre las diferentes propuestas de enmiendas que se presentan. En noviembre había una enmienda que en teoría tenía el respaldo de la mayoría de bancadas. Esa es la enmienda que se entra a votar en noviembre y alcanza 103 votos. Claro. Como no alcanza los 105 votos que requiere para un procedimiento constitucional, esa enmienda se imprueba. Se votaron otras 3 enmiendas que no alcanzaron ni 20 votos y ahí se suspende la sesión. Entonces, técnicamente lo que se votó en noviembre fueron propuestas para cambiar el artículo 3 de la reforma constitucional, que es el del pluralismo jurídico. Hoy se resume la sesión, o se reinicia la sesión, y el primer punto de la agenda era establecer una votación sobre procedimiento parlamentario. Bueno, solo había un punto en la agenda hoy. Bueno, no, pero el primer punto ya sustantivo abordado era, bueno, necesitamos definir un tema de procedimiento parlamentario, y es ¿qué hacemos? ¿Volvemos a abrir el espacio para que los diputados puedan presentar nuevas propuestas de enmiendas al artículo 3 o entramos a votar directamente el artículo 3, que es donde nos quedamos en el impasse en noviembre? Entonces, la moción que se votó el día de hoy era una moción de procedimiento, que era decidir, bueno, cuál de las 2 caminos tomamos. Y lo que ocurrió es que ahí es donde no existieron los consensos, que hubo, creo que fueron 61 votos en contra de que se presentaran nuevas enmiendas. ¿Qué pasa? Como se imprueba la moción para conocer nuevas enmiendas, eso implicaba que el siguiente punto a abordar era conocer, aprobar o improbar el artículo 3. Sin posibilidades de cambio. Y entonces, ¿qué pasa la UNE? ¿Qué pasa con la UNE? La UNE dice, ¡jue la gran chucha! Como está ahorita la votación en el Congreso, si entramos a votar el artículo de jurisdicción indígena, se pierde. Entonces, ¿qué hace la UNE? Se sale del hemiciclo y rompe quórum. ¿Qué conclusión saco yo de todo esto? El tema del pluralismo jurídico, como ya lo decía el diputado Lira, hoy está generando tal nivel de polarización política, afuera del Congreso, adentro del Congreso, está generando debates más ideológico-políticos y no tanto debates técnicos, que para mí ya llegamos a un punto de impasse. Porque aquí ya hay por lo menos 60, 70 diputados que dijeron que no están a favor del pluralismo jurídico, hay otros 60, 70 diputados que sí están a favor de ello. ¿Y por qué no entrar a conocer esa enmienda y votar o improbarla? Es que sería lo lógico, si las fuerzas... Sí votaron. Eso sería lo lógico, pero para conocer estas enmiendas. Ajá. Era las que se pusieron ayer, anteayer. De hecho, ayer en la noche que estábamos nosotros en SF reformas en duda, y pusieron nuevas. Y había hasta un alegato ahí de varios diputados que a última hora no sabían qué enmiendas eran. A varios diputados en la fotocopiadora le dieron la enmienda y ya estaba abierto el quórum, ya estaba llamada la sesión. Habían enmiendas mire, se volvió esta cosa, alguien hablaba de seriedad, pero esa palabra hasta no queda en este campo. Ahora, detenerse en este momento es lo más prudente, porque ya con esa confusión que menciona Estuardo. Ahorita, como decía el diputado, y así es, están en el momento de votación
ya sin enmiendas, básicamente, para el artículo 3º, que es el que cambia, es el artículo. ¿Qué pasó con el acuerdo de conocer la enmienda? Sin reforma, digamos que ahorita están en el momento que tienen que aprobar si dicen sí, 105 o dicen no a la propuesta original, pues básicamente lo que hicimos fue la propuesta original. No necesariamente, porque en la siguiente sesión pueden someter una nueva moción privilegiada y pueden meter nuevas reformas para decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Votamos el artículo o conocemos enmiendas y sobre ese artículo? Pero vean, para mí ya quedó evidente, o ya quedó evidenciado que hay una fractura en el Congreso, y esa fractura es más que demostrada de que yo no creo que el tema del pluralismo jurídico vaya a tener consenso. O sea, ya se vio en noviembre, ya se vio el día de hoy, y entonces hay un punto en donde va a haber que tomar una decisión, y la decisión es que hay que tomar, bueno, vamos a seguir este juego de decir, bueno, como hoy no hay votos, atrasémoslo una semana más, como en una semana tampoco hay votos, atrasémosle otra semana más, y así nos vamos, vamos. Entonces hay un momento que los condiputados van a tener que tomar una decisión y decir, bueno, y asumir el riesgo, pues. Eso es lo que tienen miedo. Por seguir aguantando la discusión del pluralismo jurídico. ¿Se va a perder jurídico, el resto? Vamos a perder el resto de la reforma constitucional. No valdría la pena perder el resto. Ahí es donde, por eso les digo, yo ya, y era una de las conclusiones que sacamos del día de ayer, yo ya veo tan polarizado el debate del pluralismo jurídico, que yo creo que ya lo más sensato y lo más sano para que se apruebe la reforma al sector justicia es que se saque el tema del pluralismo jurídico y que haya un debate más profundo, decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Se tiene que ir por la Constitución, se puede ir en ley ordinaria, se puede ir con jurisprudencia de la Corte. Ese tema no está listo, no hay consensos, ni en el Congreso, ni afuera del Congreso. Y por seguir tratando de amarrar un consenso que no se ha logrado en 4 meses, yo no veo que se vaya a lograr en una semana, se está retardando una serie de modificaciones que sí son urgentes. Modificaciones como, por ejemplo, permitir la separación de la función jurisdiccional y administrativa en la Corte. La elección, modificar el modelo de elección. Es que quiera que no. Administrativo. También recordemos que el año entrante, en el 2018, hay elección de fiscal general. Acuérdense que una reforma constitucional se tiene que ir a consulta popular. Entonces, si seguimos retrasando el proceso de la reforma orgánica a los órganos del sector justicia, en una de esas, cuando sintamos ya va a llegar 2018, vamos a tener que elegir fiscal bajo el mismo procedimiento. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, acorralados, para que usted envíe sus comentarios y opiniones sobre este tema, y seguiremos discutiendo qué sucedió en la plenaria y qué futuro le espera a la reforma constitucional luego del tropiezo de este día. Regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro SF acorralados. ¿Se encuentra la reforma constitucional acorralada en este momento por diputados, sectores? No sé en qué posición está la reforma constitucional. Esto fue lo que respondieron los diputados luego de esa plenaria. Escuchemos. Aquí están las firmas de los diputados. Vamos a seguir trabajando en esto. Han sido, como les he mencionado, días y horas. Y vamos a hablar con los diputados. Preferimos a que se estanque a que se pierde. O sea, ahorita regresamos nuevamente al 28 de noviembre, en ese punto en el que fue suspendida la discusión. Diputado, ¿por qué no traen a conocer las enmiendas al artículo 3? Porque ya se habían discutido y no estábamos en ley haciendo ese tipo de huizachada acá en el Congreso. Pero usted había dicho que estaban trabajando en una enmienda para esta. Las estábamos trabajando, pero el presidente Chinchilla dijo que la mesa técnica no estaba aceptando las enmiendas que nosotros estábamos proponiendo. ¿Y qué iba a proponer usted en esa enmienda? Eso me lo voy a guardar. Eran las declaraciones de los diputados al salir del pleno. Dice la UNE prefiere que se estanque, que se pierda, y por otro lado FCN no está de acuerdo con el procedimiento que se está realizando en este momento. ¿Estamos en una discusión de procedimiento? ¿Estamos en una discusión ideológica? ¿Estamos en una discusión de prejuicio? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos en vía telefónica nuevamente al diputado Leonel Lira. Diputado, luego de la salida de los parlamentarios, ¿qué expectativa hay de la nueva plenaria el próximo miércoles para retomar la reforma constitucional? Si la UNE dice que ellos no quieren perder el 203, ¿qué va a hacer la bancada oficialista? Y ustedes como bancadas, digamos, que están alrededor de diferentes estrategias, algunos tienen ya posturas, otros no. ¿Qué van a hacer para que avance el resto de paquete de reformas constitucionales? Bueno, realmente lo que va a suceder es que lo que debería suceder es que lo entremos a discutir y que se permita la discusión.
El problema es que el día de hoy no se permitió esa discusión porque había, como les digo, 13 enmiendas diferentes a este artículo y ni siquiera eso se quiso entrar a conocer. Como ya eso ya se perdió, entonces lo que tendríamos que entrar a conocer en la próxima sesión es el artículo y volverlo a discutir. Ahora bien, creo que la posición que hemos tomado nosotros como partido ha sido que tenemos que entrar y votar. No podemos estar retrasando, no podemos estar rompiendo codos ni saliéndonos solo para evitar que se pierda. Yo creo que aquí las posiciones ya están marcadas y aquí creo que no va a haber ningún cambio de postura bajo ninguna razón. Y como lo decía, es una cuestión ideológica, pero no ideológica en el sentido que lo hemos discutido o el término que nosotros conocemos, sino básicamente sobre una cuestión de militares contra no militares. Ese fue en síntesis el tema. Ahora, hay un punto importante que yo quería recalcar de lo que escuché en el debate con ustedes, y es que decían que había muchas enmiendas y que incluso había unas casi llamando y que saliendo de la fotocopiadora. Miren, no nos perdamos. Todos los diputados tenemos el derecho de presentar enmiendas a una propuesta, a una ley, en este caso a la reforma constitucional. Y hay un paquete de reformas que han sido consensuadas, que tienen la firma de los jefes del bloque, que se discutieron en una mesa. Pero si a un diputado se le ocurre presentar una enmienda el día de hoy, por supuesto que como tiene ese derecho lo va a presentar y lo va a hacer. Entonces, hay enmiendas que no están consensuadas porque simple y sencillamente son enmiendas que se presentaron de último momento. Y hay un paquete de enmiendas que fue consensuado que sí tiene mucho tiempo, porque incluso yo les puedo contar que el lunes pasado, en la instancia de jefes de bloque, nuestro partido pidió que se retrasara la discusión por una semana hasta este miércoles para que nosotros, los diputados, pudiéramos entrar a leer y a estudiar y analizar esas enmiendas que se habían consensuado en esa mesa de trabajo. Entonces, sí ha habido discusión, sí ha habido conocimiento, pero si aparecen enmiendas de último momento, ahí sí ya no se puede controlar eso ni se puede prohibir. Bueno, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista, por su opinión y su percepción de lo que está ocurriendo en el Pleno del Congreso y lo que va a pasar en las próximas sesiones cuando se aborde el tema constitucional. Era el diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala. El diputado dice: ya la cancha está marcada. Ya es momento de votar quiénes están a favor y quiénes en contra, para seguir avanzando en el resto de paquetes. Estuardo, ¿ya estamos listos para la votación? Pues yo creería que sí. Yo creería que sí. Ahora, lo que decía Philip, me tomé la libertad de hacer un sondeo, porque son sondeos, no son encuestas, ¿verdad? No tienen la metodología de encuesta, a través de Twitter esta mañana en mi programa de radio. Y lo mantuve durante varias horas. Muy interesante que 1.531 personas votaron y el no ganó, o sea, que votarían no en las reformas constitucionales con 56%. Eso es muy indicativo. Las opciones que yo puse fue el sí sería, gente que votaría por el sí a la reforma sería un 17%, gente que no iría a votar está ahí 5 o 6%, pero hay un gran grupo que una de las opciones que tomaron, casi un cuarto de la gente que respondió es que no entienden las reformas. Y preguntando así y en llamadas y todo es, mire, yo sé que tienen un lío ahí medio, no sé qué, de la ley indígena, y eso me causa ruido a mí, y si no lo entiendo, entonces voy a ir a votar, pero voy a votar no. Y yo creo que mucho de lo que está expresando y planteando una tercera opción o cuarta salida que dice Philip, esa la hemos pensado varios. ¿Y qué tal si quitamos el tema que genera más discusión, se pone por separado en solitario? ¿Verdad? Porque posiblemente el tema mismo nos está diciendo, miren, por esto digamos no va en la línea de los cambios que quieren hacerse, que es en cierta manera administrativos, pero en cierta manera también procedimentales. Entonces, pero no sé si lo hagan, porque al final va a pasar algo muy interesante. Si, como dice el diputado, las canchas ya están marcadas, ya se sabe quién está de un lado, ya se sabe quién del otro, ese artículo no va a pasar, no va a pasar. Y un segundo punto. Lo que se evidenció ayer, por ejemplo, cuando tuvimos el ejercicio acá de conversar con el diputado Amílcar Pop, es que hay
digamos, para este tema hay mucho que ahondar. Exacto. Hay mucha riqueza. Correcto, de donde se puede intercambiar incluso. Estas discusioncitas no te las permiten en el Congreso. En un conjunto. O en 2 o 3 líneas de cambio a un proyectos, otros puntos. Yo creo que sí, 2 puntos que son fundamentales. A todos los autoridades indígenas ancestrales, ojo, dominados por los quichés, que me pareció sorprendentemente a mí ver esta mañana en el Congreso que el dominio quiché es muy importante, como que si solo los quichés fueran pueblo indígena en Guatemala, y eso que lo tomen en cuenta cachiqueles, habían cachiqueles de Sololá, pero ¿qué pasó con el pueblo Mami? ¿Qué pasó con el pueblo Quechí? ¿Qué pasó con el pueblo Sutujil? No vi mayor representación de eso porque todo es el dominio quiché en esto, y me recuerda mucho las discusiones que tuvimos en cierto momento de la Academia de Lenguas Mayas. Eso es uno. Entonces, que también las autoridades indígenas, miren, no se dejen engañar. El hecho que diga reformas y que hablen de ley indígena no quiere decir que sea bueno, y no vaya a ser que los esté engañando a ustedes. Yo les daría una buena recomendación: lean esto, léanlo y miren si realmente es lo que la autoridad quiere. Y segundo, causó al final mucho ruido la presencia de Iván Velázquez en el Congreso, y yo creo que eso empezó a generar, en lugar de apoyo, cierto resquemor, y también en muchos diputados. Pero ahí no sería ideológico, ahí sería por el tema de los antejuicios. Pero como sea, se ve como amenaza. Es lo mismo que pasa con Gloria Porras y Thor Robinson en la CC, pasa con Velázquez y el Congreso. Ahí yo sí le diría que posiblemente este no es el tema en donde deba él estar presente, por pura percepción. Creo que hay temas en el Consejo, hay otros temas más fundamentales que si va en la lucha contra la impunidad, posiblemente ahí sí, pero en el de hoy se vio una cosa... Ahora, bueno, eso mismo le dijo Linares Beltranena en un breve encuentro que tuvo. Va a estar él en cada tema, es mi otra pregunta, porque tienen que irse artículo por artículo de aquí en adelante. Philip, cerremos. Vean, la reforma a la justicia es urgente, es necesaria y es imperativa que la hagamos. Hay muchos cambios en esa propuesta de reforma constitucional que son necesarios y que son positivos. Por ejemplo, suprimir las comisiones de postulación, apostar por un modelo de carrera judicial, darle más independencia a jueces y magistrados, ampliarle su periodo, revisar el modelo de elección del fiscal general, revisar la integración y funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, por mencionar algunos. Todos estos temas son torales porque vienen a atender debilidades de los órganos del sistema de justicia. Pero para empezar a aprobar esas reformas torales a los órganos de administración de justicia, hay que pasar por el artículo que introduce el tema de la jurisdicción indígena. Y ya lo dijo el diputado. Y vean, yo sí, honestamente, mi percepción a estas alturas es que el debate está demasiado polarizado y que este debate en una semana no se va a superar, porque no se ha superado en 4 meses. Tiene que entrar a la votación. Se tiene que entrar a votar. Yo creo que lo más sano, lo más sensato es que se vote ahorita. No veo que se vaya a aprobar el artículo, y que se despeje el camino para entrar a aprobar la parte sustantiva. Eso no quiere decir dejar el tema del pluralismo por un lado. Vean, este es un tema que, como quedó evidenciado en la discusión de ayer, requiere todavía mucha discusión. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. Vean, yo durante varios meses me abstuve de emitir una opinión tajante al respecto, porque tuve la oportunidad de entrevistarme con autoridades indígenas, expertos, promotores. Y a estas alturas del juego, yo no tengo una idea clara de muchas preguntas que existen. ¿A quién le aplica? ¿Cuándo le aplica? ¿En qué casos? ¿Cómo van a estar los controles? ¿En qué límites? Y lo que me he topado es que o hay mucha vaguedad en las respuestas, o hay tantas respuestas como interpretaciones personales. Sin duda va a ser un tema que se va a tener que abordar. Si no atendemos esas preguntas, aquí el debate va a seguir polarizado. Y yo creo que lo más sano y lo más sensato es votar el artículo, seguramente va a ganar el no, y que entremos a una discusión más profunda que hacer con el pluralismo jurídico, pero que se despeje el camino para reformar el sector justicia, que es lo que urgentemente el país necesita. Bueno, gracias, ya hemos llegado al final de esta hora de análisis. Gracias, Philip, muchas gracias, Estuardo. A usted también muchísimas gracias por preferir Sin Filtro, en un espacio en donde queremos siempre preguntar, conocer y dejar de lado la polarización que vemos que es una postura en donde nadie gana. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana.